Buenos días, estudiantes del grado octavo del Colegio Piaget. Hoy vamos a dar un repaso de lo que hemos venido viendo en el primer desempeño y en el segundo desempeño de español. Un repaso para que ustedes en casa puedan realizar las diferentes actividades que se les ha dejado en los correos electrónicos de sus papás. Entonces, miramos que en el segundo desempeño vimos literatura precolombina, ¿cierto? Entonces vamos a mirar primero qué es literatura precolombina, cómo se dio la literatura precolombina, las características de la literatura precolombina. Entonces miramos qué es la literatura precolombina. Es toda manifestación de carácter literario, de acuerdo a los estándares actuales procedentes de la cultura y pueblos americanos a la llegada de Cristóbal Colón a territorio americano. La literatura precolombina, ¿qué es? Vamos a mirar el concepto, ¿cierto? ¿Qué es la literatura precolombina? La literatura precolombina es el conjunto de narraciones transmitidas de padres a hijos a través de la palabra oral, ¿sí? Miramos también que la literatura precolombina se manifestó a través de la tradición oral y se dio por medio de los mitos y de las leyendas. Los mitos de carácter sagrado, y tenemos como referencia o como ejemplo el Popol Vuh, que es el libro sagrado de los mayas. Es como la Biblia para la parte cristiana y católica, que anuncia o describe o narra la creación. Ellos tienen el libro del Popol Vuh, que es la creación, es la narración de la creación del mundo. Las características que abarca estas dos manifestaciones son los relatos de la creación del mundo, la presencia de un ser superior. También tenemos el establecimiento de patrones y comportamientos. Entre los personajes de la literatura precolombina tenemos los dioses, los primeros padres, animales, los astros y los mortales. Esto lo abarca lo que es la parte de mito y lo que es la parte de la leyenda. Recordemos que mito es el origen de algo, de la creación de algo, y las leyendas es más que todo de la parte cultural de un pueblo. Como la literatura precolombina se da a través de la parte oral, que se refiere a la tradición de nuestros antepasados. Aquí podemos ver más claramente o más amplio específicamente la parte de la literatura precolombina. Como se veía en el esquema anterior, dice que es un conjunto de narraciones con valor literario, producidas por los indígenas en América antes de la llegada de Cristóbal Colón. Se manifiesta a través de ¿qué? A través de la tradición oral. Eso lo vimos en el esquema anterior, ¿verdad? Transmitida ¿a quién? De padres a hijos, o sea, de generación en generación, porque es la parte tradicional. ¿Mediante la palabra qué? Mediante la palabra oral, ¿cierto? Tenemos las características que resaltan también a la literatura precolombina. Tenemos ser de tradición oral, relata la creación del mundo, la presencia de un ser superior, el establecimiento de patrones de comportamiento que deben aprender por la comunidad, la inclusión de elementos y sucesos sobrenaturales, ¿cierto? Los mitos y las leyendas, o más que todo la parte de los mitos, ellos incluyen la parte de la naturaleza, la creación del rayo, por ejemplo, cómo nació las estrellas, cómo nació la luna, toda esa parte de sobrenatural, el rayo, cómo se dio los rayos, todo esto. Recordemos que cuando hablamos de literatura precolombina estamos hablando de nuestros antepasados, que son los indígenas. Esto se basa, ¿qué temas utiliza la literatura precolombina? La naturaleza, la historia, la religión y la diversión. ¿Representadas en qué? Como decíamos en el cuadro anterior, representadas entre mitos y leyendas. Algunos son de carácter sagrado y otros son de carácter prófano. Hace referencia a los orígenes de la comunidad, y los otros son los aspectos de la moralidad y el comportamiento de la comunidad o de una sociedad. Aquí tenemos algunos ejemplos de estos mitos o de las leyendas. Primero tenemos el Yurupari, el Bachué, el Dorado, ¿sí? Y tenemos la Madre del Universo. En clase
Recuerden que en clase nosotros vimos algunos de estos videos, la creación del mundo. Cuando hablamos del libro del Popol Vuh, hablábamos cómo se creó o cómo se dio la creación de acuerdo a los indígenas de ese entonces. Miramos sus personajes, lo veíamos el cuadro anterior, que también son los dioses, los primeros padres, animales, astros y los mortales. Miramos también que en Colombia surgieron tres familias lingüísticas, pero también se dio en Latinoamérica tres grandes culturas. En la primera, que fueron las tres familias lingüísticas, que son los chibchas, que son los caribes y que son los aruacos. Eso lo vimos nosotros en clase, recordando que cuando nos tocó el segundo desempeño, que fue la literatura precolombina, pues eso lo vimos en el segundo. Solamente estamos haciendo como un repaso para que ustedes en casa puedan realizar las diferentes clases de talleres que se les han dejado y se les facilite un poco más la comprensión y puedan recordar lo que hemos visto. También vimos en Latinoamérica las tres grandes culturas, los mayas, los aztecas y los incas. Los primeros que fueron los mayas, recordemos que el libro del Popol Vuh fue dado por los mayas, ¿verdad? Que es el libro sagrado, recuerden que es el libro sagrado de los mayas que habla sobre la creación del mundo. Aquí lo miramos un poquito más claro, tenemos las tres culturas, ¿cierto? Las tres culturas de la literatura precolombina. La primera es la maya, que se dio o que estaba en el territorio del actual México. Tenemos los aztecas, que ocuparon también la parte de México. Tenemos los incas, que se establecieron hace poco más de 500 años en la actual República de Ecuador. Los mayas construyeron un camino e inventaron una escritura jeroglífica y de carácter religioso, ¿cierto? Dicen que esta cultura fue la cultura más avanzada entre estas otras dos culturas. Los aztecas y los incas, estas dos culturas tenían organizaciones diferentes, pero ambos pueblos eran sedentarios. La base de ellos era la parte de la economía, ¿cierto? Entonces, miremos que hemos recordado toda esta parte que es lo de la literatura precolombina, para que ustedes en casa, chicos, ya que se ha presentado esta situación y nosotros como docentes estamos haciendo lo posible para que ustedes en casa recuerden todo lo que hemos dado en clase y para que estén conectados todo el tiempo y recordar lo que ya hemos dado anteriormente y que se les facilite hacer los talleres. Entonces espero que este video les sirva como base para que ustedes puedan desarrollar y puedan aprender un poco más de lo que ya tienen el conocimiento anteriormente.